La gente decide cuánto te respetará antes de escuchar una sola palabra. La pregunta es, ¿qué está diciendo tu presencia? Hay algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. Creen que el respeto se gana hablando mejor. Que la admiración llega cuando acumulan más logros. Que la confianza aparece el día en que todo en su vida finalmente está en orden. Pero la realidad funciona de otra manera. Mucho antes de que pronuncies tu primera palabra, el mundo ya ha comenzado a hacerse una idea de quién eres. No porque las personas puedan leer tu mente, sino porque todos interpretamos señales constantemente. Tu postura, la forma en que caminas, la serenidad de tu mirada. El ritmo con el que te mueves e incluso la manera en que ocupas el espacio comunican algo sobre ti. La mayoría de esas señales son tan sutiles que ni siquiera somos conscientes de ellas. Pero tienen un impacto profundo en la forma en que los demás responden. Lo más interesante es que esas señales no solo influyen en los demás. También influyen en ti. Cada día, sin darte cuenta, observas tu propia conducta y construyes una historia sobre quién eres. Si tu cuerpo transmite inseguridad, tu mente buscará razones para sentirse insegura. Si tu presencia refleja orden, disciplina y calma, tu cerebro comenzará a actuar de manera coherente con esa imagen. La identidad no nace únicamente de lo que piensas, también se construye a partir de lo que haces y de cómo te presentas ante el mundo. Por eso este audiolibro no trata de aparentar. Tampoco trata de manipular a los demás ni de aprender trucos para parecer más importante. Trata de algo mucho más profundo. Trata de convertirte en una persona cuya presencia inspire confianza antes de intentar convencer a nadie. Vivimos en una época en la que muchas personas hablan sin parar. Publican más, opinan más, explican más. Sin embargo, las personas que dejan una huella rara vez son las que hacen más ruido. Son aquellas cuya tranquilidad transmite seguridad. Aquellas que no necesitan demostrar constantemente su valor porque sus acciones, su actitud y su forma de estar ya hablan por ellas. Eso no significa nacer con un carisma extraordinario. La presencia no es un regalo reservado para unos pocos. Es una habilidad que puede desarrollarse. Igual que fortaleces un músculo entrenándolo cada día, también puedes fortalecer la forma en que el mundo te percibe y, más importante aún, la forma en que tú mismo te percibes. A lo largo de este recorrido descubrirás cómo funcionan las primeras impresiones, por qué el lenguaje corporal influye más de lo que imaginas. Cómo la calma puede convertirse en una forma silenciosa de autoridad y por qué la verdadera confianza nunca necesita imponerse. También aprenderás que el respeto no comienza cuando alguien decide dártelo. Comienza el día en que tú dejas de negociar con aquello que sabes que te hace más pequeño. Cuando eliges actuar con coherencia incluso cuando nadie está mirando. Cuando construyes hábitos que fortalecen tu identidad en lugar de buscar validación inmediata. Quizá nunca puedas controlar lo que los demás piensan de ti. Pero sí puedes decidir qué historia cuenta tu presencia cada vez que entras en una habitación. Y esa decisión, repetida una y otra vez, puede transformar la manera en que vives, trabajas, lideras y te relacionas con los demás. No necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas dejar de enviar señales que contradicen el valor que ya existe dentro de ti. Porque el respeto auténtico no nace del miedo. No nace del volumen de tu voz. Ni del cargo que ocupas. Nace cuando tu presencia, tus acciones y tu carácter cuentan exactamente la misma historia. Y esa historia comienza ahora. Capítulo 1. El juicio que ocurre antes de una palabra. Imagina que entras en una habitación llena de personas que nunca has visto. No has dicho tu nombre. No has contado a qué te dedicas. Nadie conoce tu historia, tus logros ni los sacrificios que hiciste para llegar hasta donde estás. Y, sin embargo, algo ya está ocurriendo. Mientras das los primeros pasos,
Las personas empiezan a construir una idea sobre ti. Algunos pensarán que transmite seguridad. Otros sentirán curiosidad por conocerte. Algunos confiarán en ti casi de inmediato, mientras que otros mantendrán cierta distancia. Todo eso sucede antes de que pronuncies una sola palabra. Puede parecer injusto. Después de todo, ¿cómo alguien podría sacar conclusiones sin conocerte realmente? La respuesta está en la forma en que funciona el cerebro humano. Nuestro cerebro procesa millones de estímulos cada segundo. Si tuviera que analizar cada detalle con calma, tomar una decisión tan simple como cruzar una calle o elegir con quién hablar sería agotador. Para ahorrar energía, utiliza atajos mentales. Esos atajos permiten hacer evaluaciones rápidas basadas en pequeñas señales. No son perfectos. A veces se equivocan. Pero han acompañado al ser humano durante miles de años porque aumentaban las posibilidades de supervivencia. Cuando nuestros antepasados encontraban a un desconocido, no tenían horas para descubrir si era una amenaza o un aliado. Tenían apenas unos segundos para decidir si acercarse o mantenerse alejados. Hoy vivimos en ciudades, trabajamos en oficinas y hablamos a través de pantallas, pero nuestro cerebro sigue funcionando con mecanismos muy parecidos. Por eso la primera impresión tiene tanto peso. No determina quién eres. Pero sí determina desde dónde comienza la conversación. Piensa en dos personas con el mismo talento, la misma inteligencia y la misma experiencia profesional. La primera entra con el cuerpo encorvado, evita el contacto visual, camina con prisa y parece pedir permiso para ocupar espacio. La segunda entra con una postura relajada, una respiración tranquila y movimientos seguros. No intenta llamar la atención. Simplemente transmite estabilidad. ¿Quién crees que recibirá más confianza desde el primer momento? La diferencia no está en el conocimiento. Está en la percepción. Y la percepción abre o cierra puertas mucho antes de que aparezca el talento. Existe un fenómeno psicológico conocido como efecto halo. Cuando una persona proyecta una cualidad positiva desde el primer instante, el cerebro tiende a atribuirle otras cualidades positivas sin tener pruebas suficientes. Si alguien parece organizado, muchas personas asumirán que también es disciplinado. Si parece seguro de sí mismo, es más probable que lo consideren competente. Si transmite calma bajo presión, otros pensarán que sabe exactamente lo que hace. No porque tengan evidencia, sino porque el cerebro busca coherencia y completa la información que aún no posee. Esto explica por qué algunas personas generan confianza apenas llegan a una reunión, mientras otras necesitan demostrar durante mucho tiempo lo que realmente valen. La buena noticia es que esa primera impresión no depende únicamente de la genética ni de la apariencia física. Depende, sobre todo, de las señales que decides enviar cada día. Tu forma de caminar. La expresión de tu rostro. La velocidad con la que respondes. La serenidad con la que escuchas. La manera en que saludas. Incluso la forma en que permaneces en silencio. Cada uno de esos detalles construye una historia antes de que empieces a hablar. Y aquí aparece un error muy común. Muchas personas creen que deben fingir seguridad. Pero la verdadera presencia nunca nace de la actuación. Cuando intentas parecer alguien que no eres, tu cuerpo envía señales contradictorias. Tu voz dice una cosa, mientras tus gestos cuentan otra diferente. Esa incoherencia suele percibirse, aunque nadie pueda explicarla con palabras. Las personas confían más en quien resulta coherente que en quien parece perfecto. Por eso el objetivo de este audiolibro no es enseñarte a interpretar un personaje. Es ayudarte a eliminar las señales que ocultan la mejor versión de ti. Porque probablemente ya posees muchas de las cualidades que deseas transmitir. Lo que ocurre es que tus hábitos, tus miedos o tu forma de presentarte impiden que los demás las perciban con claridad.
Piensa en un diamante cubierto de polvo. El problema no es el diamante. El problema es aquello que impide verlo. Con tu presencia sucede exactamente lo mismo. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto. Necesitas aprender a mostrar con mayor claridad quién eres realmente. Y eso comienza comprendiendo una verdad sencilla. Cada vez que cruzas una puerta, ya estás comunicando. Cada vez que tomas asiento, ya estás comunicando. Cada vez que miras a alguien a los ojos, ya estás comunicando. Incluso cuando guardas silencio, también estás diciendo algo. La pregunta nunca es si los demás te están interpretando. La pregunta es: ¿la historia que cuenta tu presencia coincide con la persona en la que realmente te estás convirtiendo? Porque cuando ambas empiezan a caminar en la misma dirección, ocurre algo extraordinario. No necesitas exigir respeto. Las personas comienzan a ofrecértelo de forma natural. Ahora que comprendes por qué el juicio comienza antes de las palabras, descubrirás algo todavía más sorprendente. El cuerpo nunca espera a que hables para revelar quién eres. Incluso cuando intentas ocultar tus emociones, siempre deja pequeñas pistas. Y aprender a reconocerlas puede cambiar por completo la forma en que el mundo responde a tu presencia. Capítulo 2. Tu cuerpo siempre habla primero. Si alguna vez has sentido que alguien te inspiraba confianza sin saber exactamente por qué, ya has experimentado el poder del lenguaje corporal. Tal vez fue un profesor que entró al aula y logró que todos guardaran silencio sin levantar la voz. Quizá un líder que transmitía seguridad con solo permanecer de pie. O una persona desconocida que, al estrechar tu mano, te hizo sentir que estaba completamente presente. Lo curioso es que ninguno de ellos necesitó decir algo extraordinario. Su cuerpo ya lo había dicho todo. Existe una idea que muchas personas pasan por alto: el cuerpo nunca espera a que hables para empezar a comunicarse. Mientras buscas las palabras adecuadas, tu postura, tu mirada y tus movimientos ya están enviando cientos de mensajes. Y esos mensajes suelen ser mucho más creíbles que las palabras. Puedes afirmar que estás tranquilo, pero si tus manos no dejan de moverse, tus hombros están tensos y evitas mirar a los ojos, las personas percibirán otra realidad. Puedes decir que tienes confianza, pero si ocupas el menor espacio posible, caminas con inseguridad y mantienes la cabeza inclinada, tu cuerpo estará contando una historia completamente distinta. El cerebro humano está diseñado para detectar esas diferencias. Durante miles de años, nuestra supervivencia dependió de interpretar correctamente las señales de quienes nos rodeaban. Mucho antes de que existiera el lenguaje tal como lo conocemos, nuestros antepasados ya entendían el miedo, la calma, la agresividad o la confianza observando la expresión del rostro y el movimiento del cuerpo. Por eso, incluso hoy, seguimos prestando más atención a cómo alguien dice las cosas que a las palabras que utiliza. El cuerpo rara vez miente. Y cuando las palabras contradicen al cuerpo, casi siempre creemos al cuerpo. Piensa en una entrevista de trabajo. Dos candidatos tienen el mismo currículum. Ambos responden correctamente. Ambos poseen la experiencia necesaria. Sin embargo, uno de ellos entra con pasos apresurados, evita sostener la mirada y parece inquieto durante toda la conversación. El otro camina con tranquilidad, mantiene una postura estable, escucha antes de responder y habla sin prisa. Aunque ambos tengan las mismas capacidades, la percepción será diferente. No porque uno sea mejor, sino porque uno transmite mayor sensación de estabilidad. Y la estabilidad genera confianza. Uno de los errores más comunes consiste en creer que la presencia depende de gestos exagerados. Algunas personas intentan parecer seguras ocupando demasiado espacio, hablando más fuerte o moviéndose constantemente para llamar la atención. Pero la verdadera autoridad casi nunca necesita exagerar.
Las personas que inspiran respeto suelen moverse menos, no más. Cada movimiento parece tener un propósito. No reaccionan con ansiedad. No sienten la necesidad de demostrar continuamente que tienen razón. Su tranquilidad comunica que no necesitan convencer a nadie de su valor. Observa a las personas que más admiras. Es probable que muchas compartan una característica. Cuando hablan, no tienen prisa. Cuando escuchan, prestan atención de verdad. Cuando caminan, no parecen perseguir al tiempo. Y cuando alguien intenta provocar una reacción impulsiva, mantienen el control de sí mismas. Esa calma no es debilidad. Es dominio. Porque controlar las propias emociones exige mucho más esfuerzo que dejarse llevar por ellas. Ahora piensa en tu propia forma de moverte durante un día normal. ¿Cómo caminas cuando entras en un lugar nuevo? ¿Cómo te sientas durante una reunión? ¿Dónde diriges la mirada cuando alguien habla contigo? ¿Respiras con calma o de forma acelerada? La mayoría de las personas nunca se hace estas preguntas. Y precisamente por eso su cuerpo funciona en piloto automático. Sin darse cuenta, transmiten cansancio cuando quieren proyectar entusiasmo. Transmiten inseguridad cuando desean parecer competentes. Transmiten ansiedad cuando intentan inspirar confianza. La buena noticia es que el lenguaje corporal también puede entrenarse. No para interpretar un papel, sino para alinear el cuerpo con la persona que realmente desea ser. Empieza por algo tan simple como tu postura. No se trata de mantener una posición rígida durante todo el día. Se trata de permitir que tu cuerpo respire con libertad. Cuando tu columna se mantiene alineada y tus hombros descansan de forma natural, tu respiración mejora. Y cuando respiras mejor, también piensas con mayor claridad. La mirada es otro elemento poderoso. Muchas personas creen que mirar a los ojos significa desafiar a los demás. En realidad, significa estar presente. No hace falta sostener una mirada intensa ni incómoda. Basta con demostrar que tu atención está realmente donde está tu cuerpo. Vivimos rodeados de distracciones. Quien ofrece presencia genuina se vuelve cada vez más valioso. También importa la velocidad. No solo la velocidad con la que caminas. También la velocidad con la que respondes. Las personas inseguras suelen reaccionar de inmediato porque sienten la necesidad de justificar cada palabra. Las personas serenas se permiten unos segundos para pensar. No temen al silencio. Entienden que una respuesta pausada transmite mucho más control que una respuesta impulsiva. Existe una enorme diferencia entre moverse despacio y moverse con calma. La lentitud puede reflejar falta de energía. La calma refleja control. Y el control inspira respeto. Tal vez el cambio más importante no sea aprender un nuevo gesto, sino eliminar aquellos movimientos que nacen del miedo. Cada vez que dejas de cruzar los brazos por inseguridad. Cada vez que dejas de bajar la mirada por temor al juicio. Cada vez que respiras antes de responder en lugar de reaccionar por impulso. Estás enviando un mensaje diferente. No solo a quienes te rodean. También a ti mismo. Porque el cuerpo y la mente mantienen una conversación constante. Cuando uno cambia, el otro termina adaptándose. Con el tiempo descubrirás que la presencia no consiste en parecer más grande. Consiste en sentirte más estable. Y esa estabilidad comienza en algo tan sencillo como la forma en que decides ocupar el espacio que ya te pertenece. Pero existe una fuerza aún más poderosa que una buena postura o una mirada firme. Una cualidad que puede transformar por completo la manera en que los demás te perciben, incluso en los momentos de mayor presión. Esa cualidad es la calma. Y en el próximo capítulo descubrirás por qué las personas verdaderamente fuertes rara vez necesitan demostrar su fuerza. Capítulo 3. La calma es una forma de poder.
Vivimos en una sociedad que confunde el ruido con la fuerza. Se cree que quien habla más alto tiene más autoridad. Que quien responde de inmediato demuestra inteligencia. Que quien siempre tiene la última palabra es quien domina la situación. Pero observa con atención a las personas que realmente inspiran respeto. No son las más ruidosas. Son las más serenas. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es actuar impulsado por la emoción del momento. Es permitir que el miedo, el enojo o la ansiedad decidan por ti. Responder, en cambio, significa conservar el control incluso cuando todo a tu alrededor intenta arrebatártelo. Y ese control tiene un efecto inmediato en quienes te rodean. Imagina a dos personas enfrentando el mismo problema. La primera comienza a hablar deprisa, interrumpe, levanta la voz y trata de imponer su punto de vista. La segunda escucha, respira, observa la situación y solo habla cuando realmente tiene algo que aportar. ¿Quién transmite mayor seguridad? La respuesta suele ser evidente. La calma no elimina la presión. La calma demuestra que eres capaz de soportarla. Por eso las personas emocionalmente estables suelen convertirse en un punto de referencia para los demás. Cuando todos pierden la cabeza, ellas conservan la claridad. Y la claridad inspira liderazgo. Muchos creen que la calma es un rasgo de personalidad. Que algunas personas nacen tranquilas y otras simplemente son impulsivas. Pero la realidad es distinta. La calma es una habilidad. Y, como cualquier habilidad, puede entrenarse. Los filósofos estoicos comprendieron esta idea hace casi 2000 años. Ellos sabían que nadie puede controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Siempre existirán críticas. Siempre aparecerán personas difíciles. Siempre habrá momentos de incertidumbre. Lo único que realmente pertenece a cada individuo es la forma en que decide responder. Cuando aceptas esta verdad, algo cambia dentro de ti. Dejas de gastar energía intentando controlar a los demás. Y comienzas a dirigir esa energía hacia aquello que sí depende de ti. Tus pensamientos. Tus decisiones. Tus acciones. Tu actitud. Es curioso cómo una persona tranquila puede cambiar por completo el ambiente de una habitación. No necesita imponer silencio. Su serenidad invita a los demás a bajar el ritmo. Del mismo modo, una sola persona dominada por la ansiedad puede contagiar inquietud a todo un grupo. Las emociones son más contagiosas de lo que imaginamos. Por eso cuidar tu estado interior también es una forma de cuidar a quienes te rodean. Existe otro error muy común. Muchas personas confunden la calma con la pasividad. Creen que mantenerse sereno significa aceptar cualquier falta de respeto o evitar los conflictos. No es así. La verdadera calma no consiste en evitar las dificultades. Consiste en enfrentarlas sin perder el dominio sobre uno mismo. Puedes decir no con tranquilidad. Puedes establecer límites con respeto. Puedes defender tus principios sin necesidad de gritar. De hecho, las personas que necesitan elevar constantemente la voz suelen estar intentando compensar la falta de control sobre sus propias emociones. Quien posee verdadera fortaleza rara vez necesita demostrarla. Piensa en un árbol durante una tormenta. Las ramas más frágiles se agitan con violencia ante cada ráfaga de viento. El tronco, en cambio, permanece firme. No porque el viento no exista, sino porque sus raíces son profundas. La calma funciona de la misma manera. No desaparecen los problemas. Lo que cambia es tu capacidad para permanecer firme mientras atraviesas la tormenta. Esa estabilidad comienza con pequeños hábitos. Respirar profundamente antes de responder a una crítica. Escuchar hasta el final antes de sacar conclusiones. Aceptar unos segundos de silencio sin sentir la necesidad de llenarlos con palabras.
Elegir no responder de inmediato a un mensaje escrito cuando las emociones están alteradas. Son decisiones simples, pero repetidas cada día transforman tu carácter. Con el tiempo descubrirás algo sorprendente. Las personas comenzarán a buscar tu opinión cuando aparezcan los problemas. No porque siempre tengas la respuesta perfecta, sino porque transmites la sensación de que no actuarás desde el pánico. Y esa confianza vale más que cualquier discurso brillante. Existe una fuerza silenciosa en quien sabe esperar, en quien no necesita ganar todas las discusiones, en quien comprende que conservar la paz interior es mucho más valioso que tener siempre la razón. La presencia no se construye solo con una buena postura o una mirada firme. También se construye con la calidad de tus reacciones. Cada vez que eliges la serenidad por encima del impulso, fortaleces una parte de tu carácter que los demás perciben casi de inmediato. Y, poco a poco, esa serenidad deja de ser un esfuerzo. Se convierte en tu forma natural de estar en el mundo. Sin embargo, mantener la calma no es suficiente. Puedes proyectar tranquilidad durante unos minutos. Pero si tu vida diaria está llena de desorden, tarde o temprano ese caos terminará reflejándose en tu presencia. Porque la verdadera confianza no nace de un instante. Nace de los hábitos que repites cuando nadie te está observando. Y eso es exactamente lo que descubrirás en el próximo capítulo. Capítulo 4. La disciplina cambia tu presencia. Existe una pregunta que pocas personas se hacen. ¿Por qué algunas personas inspiran confianza incluso antes de demostrar lo que saben? No siempre son las más inteligentes. No siempre son las más talentosas. Y muchas veces ni siquiera son las más experimentadas. Sin embargo, transmiten una sensación de orden que hace pensar que pueden afrontar cualquier situación. Ese orden no aparece por casualidad. Es el resultado de la disciplina. Cuando escuchamos la palabra disciplina, solemos imaginar horarios estrictos, sacrificios interminables o una vida llena de reglas. Pero la verdadera disciplina es mucho más sencilla. Es la capacidad de cumplir las pequeñas promesas que haces contigo mismo. Porque cada promesa cumplida fortalece tu identidad. Y cada promesa rota la debilita. Piensa en alguien que decide levantarse temprano para entrenar. El cambio más importante no ocurre en sus músculos. Ocurre en su mente. Cada mañana en la que cumple su compromiso, envía un mensaje silencioso a su cerebro. Soy una persona que hace lo que dice. Después de semanas o meses, esa idea deja de ser una motivación pasajera. Se convierte en parte de su identidad. Y la identidad siempre termina reflejándose en la presencia. Las personas disciplinadas caminan de una manera diferente. No porque intenten parecer importantes, sino porque viven con la tranquilidad de saber que pueden confiar en sí mismas. La confianza más poderosa no nace de los elogios. Nace de la evidencia. Cuando has demostrado una y otra vez que eres capaz de cumplir tu palabra, ya no necesitas convencerte de tu valor. Lo conoces. Muchas personas buscan sentirse seguras antes de actuar. Esperan el momento perfecto. Esperan tener más motivación. Esperan que desaparezca el miedo. Pero la realidad funciona al revés. Primero actúas. Después aparece la confianza. Nadie desarrolla disciplina esperando sentirse preparado. La desarrolla haciendo lo correcto incluso cuando no tiene ganas. Y cada acción repetida deja una huella invisible. Esa huella construye la imagen que tienes de ti mismo. Si durante años pospones tus objetivos, abandonas lo que empiezas o justificas cada incumplimiento. Poco a poco comenzarás a creer que eres una persona incapaz de sostener sus decisiones. No porque hayas nacido así, sino porque tu mente siempre busca pruebas para confirmar la historia que cuenta sobre ti. Por el contrario,
cuando comienzas a respetar tus propios compromisos, aunque sean pequeños, esa historia cambia. Preparar tu ropa la noche anterior. Mantener ordenado tu espacio de trabajo. Llegar puntual. Cuidar tu salud. Cumplir los horarios que tú mismo estableces. A primera vista parecen detalles insignificantes. Pero juntos forman una identidad. Y esa identidad es visible. Las personas perciben cuando alguien vive con orden. No necesitan revisar su agenda para notarlo. Se refleja en la forma en que habla. En cómo organiza sus ideas. En la manera en que enfrenta los problemas. Incluso en la tranquilidad con la que toma decisiones. Porque quien ha entrenado la disciplina en lo pequeño suele conservar la calma cuando aparecen los grandes desafíos. Existe una razón muy simple. La disciplina reduce el conflicto interno. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, desaparece una parte de la lucha entre tus deseos y tus acciones. Poco a poco dejas de negociar contigo mismo. Y cuando dejas de negociar contigo mismo, también dejas de transmitir dudas a los demás. Observa a las personas que admiras. Detrás de su presencia casi siempre encontrarás hábitos invisibles. Horas de preparación que nadie vio. Rutinas repetidas durante años. Decisiones difíciles tomadas cuando nadie aplaudía. El mundo suele admirar los resultados. Pero el respeto nace mucho antes. Nace en la constancia. Existe una frase que merece ser recordada. No te conviertes en aquello que deseas. Te conviertes en aquello que repites. Cada acción cotidiana es un voto a favor de la persona que estás construyendo. Si repites el desorden, fortalecerás el desorden. Si repites la disciplina, fortalecerás la disciplina. Y esa diferencia termina siendo evidente para todos. Lo más interesante es que la disciplina también transforma tu lenguaje corporal. Cuando sabes que has cumplido con tus responsabilidades, tu postura cambia de forma natural. Tu mirada se vuelve más firme. Tu voz transmite mayor seguridad. No porque hayas practicado un gesto frente al espejo, sino porque tu cuerpo refleja una verdad que ya existe dentro de ti. Por eso la presencia auténtica nunca puede separarse del carácter. Puedes aprender técnicas de comunicación. Puedes mejorar tu forma de vestir. Puedes practicar cómo hablar en público. Pero si tu vida diaria está llena de promesas incumplidas, tarde o temprano esa incoherencia aparecerá. La verdadera autoridad no nace de una imagen cuidadosamente construida. Nace de una vida vivida con coherencia. Empieza por lo pequeño. No intentes transformar toda tu vida en un solo día. Elige un hábito. Solo uno. Y protégelo como si estuvieras construyendo los cimientos de una casa. Porque, en realidad, eso es exactamente lo que estás haciendo. Cada pequeño acto de disciplina fortalece una versión de ti que ya no necesita buscar aprobación constante. Una versión que inspira confianza porque primero ha aprendido a confiar en sí misma. Y cuando esa confianza se vuelve parte de tu identidad, ocurre algo inesperado. Descubres que ya no necesitas hablar tanto para demostrar quién eres. Tus acciones empiezan a hacerlo por ti. Pero todavía existe una habilidad capaz de multiplicar el impacto de todo lo que has construido hasta ahora. Una habilidad que distingue a las personas verdaderamente influyentes de aquellas que solo intentan llamar la atención. Aprenderás que, en muchas ocasiones, quien más comunica, es quien menos habla. Capítulo 5. Hablar menos, comunicar más. Existe una creencia muy extendida: quien más habla, más influencia tiene. Pero si observas con atención a las personas que despiertan verdadera admiración, descubrirás algo diferente. No llenan cada silencio. No interrumpen constantemente. No sienten la necesidad de demostrar que saben más que los demás. Y, aún así, cuando finalmente hablan,
todos prestan atención. ¿Por qué sucede esto? Porque el valor de las palabras no depende de la cantidad. Depende del peso que tienen. Imagina dos personas en una reunión. La primera responde a todo. Opina sobre cada tema. Interrumpe para añadir una idea más. Habla durante varios minutos seguidos y parece tener una respuesta para cualquier pregunta. La segunda escucha con atención. Observa. Hace una pausa antes de responder. Solo interviene cuando realmente puede aportar algo útil. Al terminar la reunión, ¿a cuál de las dos recordarás con más facilidad? En la mayoría de los casos, a la segunda. No porque haya hablado más, sino porque cada una de sus palabras tenía intención. Vivimos rodeados de ruido. Las redes sociales premian la velocidad. Las conversaciones se llenan de interrupciones. Muchas personas escuchan únicamente para preparar su siguiente respuesta. Pocas escuchan para comprender. Y precisamente por eso, quien sabe escuchar se vuelve cada vez más valioso. Escuchar no significa permanecer callado mientras esperas tu turno para hablar. Significa ofrecer tu atención completa. Cuando una persona siente que realmente ha sido escuchada, ocurre algo extraordinario. Baja la guardia. Se siente comprendida. Y comienza a confiar. La confianza rara vez nace de un gran discurso. Con frecuencia nace de una buena escucha. Existe otro detalle que suele pasar desapercibido. Las personas seguras no tienen miedo al silencio. Mientras muchos sienten la necesidad de llenar cada segundo con palabras. Ellas comprenden que una breve pausa puede comunicar más que una explicación interminable. El silencio bien utilizado transmite reflexión. Transmite autocontrol. Transmite la seguridad de quien no necesita responder por impulso. Piensa en un buen maestro. Antes de responder una pregunta importante, suele guardar unos segundos de silencio. No porque no conozca la respuesta, sino porque entiende que las palabras merecen tiempo. Ese pequeño espacio aumenta la atención de quienes escuchan. También ocurre con los grandes comunicadores. No hablan deprisa para impresionar. Hablan con claridad para ser comprendidos. Cada pausa permite que la idea encuentre su lugar en la mente de quien escucha. Otro aspecto fundamental es el tono de voz. No necesitas una voz grave para transmitir autoridad. Lo que realmente marca la diferencia es la estabilidad. Una voz acelerada suele reflejar ansiedad. Una voz demasiado baja puede transmitir inseguridad. Pero una voz serena, clara y pausada comunica algo mucho más poderoso. Comunica que quien habla confía en sus propias palabras. Y cuando una persona confía en lo que dice, los demás comienzan a confiar también. Existe una pregunta que puede transformar cualquier conversación. En lugar de pensar, ¿cómo puedo impresionar a esta persona? Pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esta persona se sienta comprendida? Ese pequeño cambio modifica por completo tu manera de comunicarte. Dejas de competir por la atención. Empiezas a construir conexión. Y las personas siempre recuerdan a quienes las hicieron sentir importantes. Otro hábito de quienes comunican con impacto es la simplicidad. No utilizan palabras complicadas para parecer inteligentes. Explican las ideas difíciles de forma sencilla. Porque entienden que el objetivo de la comunicación no es demostrar cuánto sabes. Es lograr que el otro comprenda. La verdadera inteligencia no necesita adornarse. Necesita ser útil. También es importante aprender a hacer preguntas. Quien solo habla obtiene información sobre sí mismo. Quien hace buenas preguntas descubre el mundo de los demás. Y ese conocimiento vale mucho más que cualquier monólogo. Las mejores conversaciones no son aquellas donde una persona habla sin parar.
Son aquellas donde ambas personas sienten que han sido escuchadas. Existe un detalle que distingue a quienes poseen una presencia poderosa. No reaccionan inmediatamente a cada comentario. Si alguien los contradice, no sienten la necesidad de defenderse en ese mismo instante. Si reciben una crítica, primero la analizan. Si alguien intenta provocar una discusión, eligen si vale la pena responder. Han comprendido que no toda batalla merece ser peleada. Y esa capacidad para elegir sus palabras aumenta el valor de cada una de ellas. Con el tiempo descubrirás que hablar menos no significa ocultarte. Significa dejar espacio para que tus acciones respalden tus palabras. Porque cuando alguien promete demasiado y hace poco, pierde credibilidad. En cambio, quien habla con moderación y actúa con constancia termina sorprendiendo a todos. La presencia más fuerte no pertenece a quien domina todas las conversaciones. Pertenece a quien sabe exactamente cuándo hablar. Y cuando el silencio comunica mucho más. Cuando aprendes a escuchar, a elegir tus palabras y a respetar el valor del silencio, ocurre algo inesperado. Las personas dejan de prestarte atención por cortesía. Empiezan a hacerlo por interés. Sin embargo, existe un desafío todavía mayor. Puedes dominar tu lenguaje corporal. Puedes desarrollar disciplina. Puedes comunicarte con calma. Pero si en el fondo no crees en tu propio valor, tarde o temprano esa inseguridad volverá a aparecer. Por eso, en el próximo capítulo descubrirás cómo proyectar una confianza auténtica, una confianza que no depende de la aprobación de los demás, sino de la relación que construyes contigo mismo. Capítulo 6. Cómo proyectar confianza sin fingir. Existe una diferencia que cambia por completo la manera en que una persona se presenta al mundo. La diferencia entre parecer seguro y ser realmente seguro. Muchas personas dedican años a perfeccionar su imagen exterior. Aprenden qué decir, cómo vestir, cómo sonreír, cómo causar una buena impresión. Sin embargo, cuando aparece una situación inesperada, toda esa seguridad parece desaparecer en unos segundos. ¿Por qué ocurre? Porque lo que estaban mostrando no era confianza. Era una actuación. Y ninguna actuación puede sostenerse para siempre. La verdadera confianza no nace de la necesidad de impresionar. Nace de la tranquilidad de saber quién eres, incluso cuando nadie te está mirando. Piensa en una montaña. No necesita convencer al cielo de su altura. No compite con las demás montañas. Simplemente permanece firme. La confianza auténtica funciona de la misma manera. No busca compararse constantemente. No necesita demostrar superioridad. No vive pendiente de la aprobación de los demás. Su fuerza proviene de un lugar mucho más profundo. Proviene de la aceptación. Uno de los mayores obstáculos para desarrollar esa confianza es la comparación constante. Vivimos observando la vida de otras personas. Comparamos nuestros resultados con los de alguien que lleva años recorriendo un camino diferente. Comparamos nuestro primer paso con el capítulo 20 de otra persona. Y, sin darnos cuenta, comenzamos a sentir que siempre nos falta algo para ser suficientes. Pero la comparación tiene un problema. Nunca termina. Si consigues un mejor trabajo, aparecerá alguien con un puesto más alto. Si mejoras tu situación económica, conocerás a alguien con más dinero. Si desarrollas una habilidad, descubrirás a otra persona que la domina mejor. Buscar confianza a través de la comparación es como intentar llenar un recipiente que nunca deja de vaciarse. Siempre sentirás que falta algo. Las personas verdaderamente seguras han comprendido una idea diferente. No compiten por ser mejores que los demás. Compiten por ser mejores que la persona que fueron ayer. Ese cambio parece pequeño, pero transforma completamente la manera de vivir.
Cuando tu referencia eres tú mismo, cada avance tiene valor. Cada hábito cuenta. Cada mejora importa. Y la confianza deja de depender del reconocimiento externo. Empieza a construirse desde dentro. Existe otra señal que distingue a las personas con confianza auténtica. Son capaces de admitir que no saben algo. No sienten vergüenza al hacer preguntas. No necesitan aparentar perfección. Porque entienden que reconocer una limitación no disminuye su valor. Al contrario, demuestra seguridad. Solo quien teme perder su imagen intenta ocultar constantemente sus errores. Quien confía en sí mismo sabe que un error no define toda su identidad. También comprende que equivocarse forma parte del crecimiento. La perfección nunca ha sido el objetivo. La coherencia sí. Muchas personas creen que algún día despertarán sintiéndose completamente seguras. Esperan ese momento como si fuera una recompensa automática. Pero la confianza rara vez aparece antes de actuar. Generalmente aparece después. Después de enfrentar una conversación difícil. Después de asumir una responsabilidad. Después de hacer aquello que durante mucho tiempo producía miedo. Cada vez que atraviesas una situación que antes evitabas, envías un mensaje poderoso a tu mente. No soy una persona que huye. Y esa evidencia vale mucho más que cualquier pensamiento positivo. Porque la mente cree con mayor facilidad lo que haces que lo que repites. Puedes decirte 100 veces que eres capaz. Pero si nunca actúas, esas palabras terminarán perdiendo fuerza. En cambio, una sola acción valiente puede cambiar la historia que cuentas sobre ti mismo. La confianza también se refleja en la manera de aceptar las críticas. Quien depende de la aprobación ajena interpreta cualquier opinión negativa como una amenaza. Quien posee una autoestima sólida actúa de otra manera. Escucha. Reflexiona. Acepta aquello que puede ayudarle a mejorar. Y deja ir lo que no aporta nada. No necesita convencer a todos. Ha comprendido que eso es imposible. Ninguna persona admirada por la historia fue aprobada por todo el mundo. Intentar agradar a todos significa renunciar a una parte de ti mismo. Y quien renuncia constantemente a sí mismo termina perdiendo su presencia. Existe un hábito sencillo que fortalece la confianza más de lo que imaginamos. Cumplir tu palabra. No solo la que das a los demás. También la que te das a ti. Cuando prometes empezar un proyecto y lo comienzas. Cuando decides cuidar tu salud y lo haces. Cuando estableces un límite y lo respetas. Cada una de esas acciones construye una evidencia silenciosa. Empiezas a verte como alguien confiable. Y cuando tú confías en ti, los demás comienzan a percibirlo. La confianza auténtica no necesita anunciarse. Se nota en la serenidad con la que aceptas un desafío. En la humildad con la que reconoces lo que aún debes aprender. En la firmeza con la que defiendes tus principios sin necesidad de imponerlos. Y, sobre todo, en la paz con la que dejas de buscar aprobación en cada conversación. Porque llega un momento en el que comprendes una verdad liberadora. No puedes controlar la opinión de los demás. Pero sí puedes controlar la relación que tienes contigo mismo. Y cuando esa relación se fortalece, desaparece la necesidad de fingir. Ya no actúas para impresionar. Actúas desde la autenticidad. Y no existe una presencia más poderosa que la de una persona que ha dejado de esconder quién es. Sin embargo, toda esa confianza necesita apoyarse sobre un fundamento aún más profundo. Un fundamento que determina cómo permites que los demás te traten. Porque la manera en que el mundo te respeta casi siempre comienza con la manera en que tú decides respetarte a ti mismo. Eso es lo que descubrirás en el próximo capítulo. Capítulo 7. El respeto comienza contigo.
Muchas personas pasan gran parte de su vida preguntándose por qué los demás no las valoran lo suficiente. ¿Por qué no reciben el reconocimiento que merecen? ¿Por qué algunas personas cruzan límites constantemente? ¿Por qué parecen atraer relaciones desequilibradas, ambientes tóxicos o situaciones en las que terminan dando más de lo que reciben? La respuesta no siempre está afuera. Muchas veces comienza dentro. Porque existe una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Las personas suelen tratarte de la manera en que perciben que tú te tratas a ti mismo. No de forma perfecta. No en todos los casos. Pero sí con mucha más frecuencia de lo que imaginas. Observa a alguien que constantemente minimiza sus propias opiniones. Que se disculpa incluso cuando no ha hecho nada malo. Que acepta faltas de respeto para evitar conflictos. ¿Qué dice sí cuando en realidad quiere decir no? Poco a poco, quienes lo rodean aprenden una lección silenciosa. Aprenden que sus límites son flexibles. Aprenden que puede ser ignorado. Aprenden que sus necesidades siempre quedarán en segundo lugar. Y aunque parezca injusto, muchas veces actúan en consecuencia. Ahora piensa en alguien diferente. Una persona amable, pero firme. Respetuosa, pero clara. Capaz de escuchar, pero también de expresar lo que considera aceptable y lo que no. Esa persona rara vez necesita exigir respeto. Su comportamiento ya establece el estándar. Y los demás lo perciben. El respeto propio no consiste en sentirse superior. Tampoco en actuar con arrogancia. De hecho, las personas más arrogantes suelen ser las más inseguras. Necesitan demostrar constantemente su importancia porque temen no tenerla. El verdadero respeto propio es mucho más silencioso. Es la convicción de que tu tiempo tiene valor. Que tu energía tiene valor. Que tus principios tienen valor. Y que no necesitas traicionarlos para obtener la aprobación de nadie. Existe una razón por la que muchas personas tienen dificultades para establecer límites. Temen decepcionar a los demás. Temen ser rechazadas. Temen parecer egoístas. Sin embargo, cada vez que dices sí a algo que contradice tus valores, estás diciendo no a una parte de ti mismo. Y esa renuncia constante tiene un precio. Poco a poco comienzas a sentir resentimiento. Pierdes claridad. Pierdes energía. Y lo más grave de todo, empiezas a perder confianza en tu propia voz. Porque sabes que no estás actuando de acuerdo con lo que realmente piensas. Aprender a poner límites no significa construir muros. Significa construir puertas. Puertas que te permiten decidir qué entra en tu vida y qué debe quedarse fuera. Una persona sin límites vive reaccionando a las prioridades de los demás. Una persona con límites vive guiada por sus propias prioridades. La diferencia es enorme. Piensa en alguien que siempre está disponible. Responde inmediatamente cada mensaje. Acepta cada petición. Cambia sus planes para acomodar los de los demás. A primera vista puede parecer generoso. Pero con el tiempo, muchas personas comenzarán a dar por sentado su esfuerzo. No porque sean malas, sino porque aquello que siempre está disponible suele percibirse como menos valioso. Por el contrario, quien protege su tiempo y lo utiliza con intención transmite un mensaje diferente. Transmite que su vida tiene dirección. Y la dirección genera respeto. Existe otro aspecto fundamental del respeto propio. La forma en que hablas contigo mismo. Porque nadie escucha tu voz interior más veces que tú. Si constantemente te repites que no eres suficiente. Que siempre llegas tarde. Que nunca haces nada bien. Que los demás son mejores. Terminarás creyéndolo. Y tarde o temprano tu comportamiento reflejará esa historia. Las palabras que utilizas contigo mismo se convierten en la arquitectura de tu identidad.
Por eso es tan importante observar el diálogo interno. No para engañarte con optimismo vacío, sino para hablarte con la misma honestidad y compasión que ofrecerías a alguien que aprecias. La confianza crece cuando aprendes a ser exigente sin ser cruel. Cuando reconoces tus errores sin convertirlos en tu identidad. Cuando entiendes que fallar en algo no significa ser un fracaso. Las personas con mayor presencia no son aquellas que nunca cometen errores. Son aquellas que han aprendido a respetarse incluso mientras siguen creciendo. También han comprendido algo que cambia por completo las relaciones humanas. No puedes obligar a nadie a valorarte. No puedes controlar cómo te perciben los demás. No puedes decidir quién te aprecia y quién no. Pero sí puedes decidir cuánto valor te das a ti mismo. Y esa decisión influye en todo lo demás. Influye en las conversaciones que aceptas. En los ambientes donde eliges permanecer. En las oportunidades que consideras posibles. En las personas a las que permites acercarse. Y en aquellas de las que decides alejarte. Con el tiempo descubres que el respeto propio no es una emoción. Es una práctica. Una serie de decisiones repetidas cada día. Elegir cuidarte cuando sería más fácil descuidarte. Elegir decir la verdad cuando sería más cómodo fingir. Elegir mantener tus principios cuando sería más sencillo abandonarlos. Cada una de esas decisiones fortalece tu identidad. Y una identidad fuerte transforma tu presencia. Porque las personas perciben cuando alguien sabe quién es. Perciben cuando alguien ya no necesita mendigar aprobación. Perciben cuando alguien actúa desde sus valores en lugar de actuar desde el miedo. Y esa percepción genera algo muy poderoso. Genera respeto. No el respeto basado en la intimidación. No el respeto basado en el estatus. Sino el respeto que nace de la coherencia. El tipo de respeto que permanece incluso cuando no estás presente. Porque está construido sobre tu carácter. Y el carácter siempre deja huella. Pero hay algo aún más importante que ser respetado. Algo que distingue a las personas verdaderamente memorables. Porque al final de la vida, las personas no recuerdan cada palabra que dijiste. No recuerdan cada logro que conseguiste. Recuerdan cómo se sintieron cuando estuvieron contigo. Y en el próximo capítulo descubrirás por qué esa capacidad de influir en las emociones de los demás puede convertirse en una de las formas más poderosas de presencia. Capítulo 8. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir. Existe una frase que ha permanecido viva durante generaciones. Las personas olvidarán muchas de las cosas que dijiste. Olvidarán muchos de los detalles de lo que hiciste. Pero difícilmente olvidarán cómo las hiciste sentir. Aunque no podamos recordar cada conversación de nuestra vida, casi todos somos capaces de recordar la sensación que nos dejó una persona. Recordamos a quien nos hizo sentir escuchados cuando todos los demás estaban distraídos. Recordamos a quien creyó en nosotros cuando nosotros mismos dudábamos. Recordamos a quien nos trató con respeto incluso cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Y también recordamos a quienes nos hicieron sentir pequeños. A quienes ridiculizaron nuestras ideas. A quienes solo hablaban de sí mismos. Las emociones permanecen mucho más tiempo que las palabras. Por eso la presencia no consiste únicamente en cómo entras a una habitación. También consiste en lo que dejas en ella cuando te marchas. Muchas personas creen que tener influencia significa llamar la atención. Pero la verdadera influencia consiste en dejar una impresión positiva sin necesidad de convertirse en el centro de todo. Piensa en alguien que conociste hace años y que todavía recuerdas con cariño. Probablemente no fue la persona que más habló. Ni la que tenía la historia más impresionante. Seguramente fue alguien que te hizo sentir cómodo. Alguien que te escuchó sin juzgarte. Alguien cuya presencia transmitía tranquilidad.
Eso ocurre porque el ser humano toma muchas decisiones guiado por las emociones. Incluso cuando creemos actuar de forma completamente racional, nuestras emociones participan en casi todas nuestras elecciones. Por esa razón, las personas que saben generar emociones positivas construyen relaciones más fuertes y más duraderas. No porque manipulen, sino porque comprenden una verdad sencilla. Toda persona desea sentirse vista. Desea sentirse valorada. Desea sentir que importa. Y ofrecer esa sensación no requiere grandes discursos. Empieza con algo mucho más simple. Estar presente. Vivimos en una época en la que casi todos escuchan mientras miran una pantalla. Conversan mientras revisan notificaciones. Asienten sin haber entendido realmente lo que el otro intenta decir. La atención se ha convertido en uno de los regalos más escasos. Y precisamente por eso, ofrecer atención completa se ha convertido en una de las formas más profundas de respeto. Cuando alguien habla contigo, intenta estar completamente allí. Mira a esa persona. Escucha sin preparar inmediatamente tu respuesta. Haz preguntas que demuestren interés genuino. Permite que termine sus ideas antes de compartir las tuyas. Puede parecer un gesto pequeño. Pero para quien se siente verdaderamente escuchado, ese momento tiene un enorme valor. Existe otra cualidad que transforma la manera en que las personas te recuerdan. La capacidad de hacer que los demás se sientan importantes. No mediante halagos vacíos. No exagerando elogios. Sino reconociendo con sinceridad aquello que admiras en ellos. Todos llevamos batallas invisibles. Todos enfrentamos inseguridades que pocas veces mostramos. Una palabra honesta de reconocimiento puede cambiar el día de una persona. Y, en ocasiones, incluso cambiar la dirección de su vida. Las personas con mayor presencia comprenden que no necesitan competir por el protagonismo. Saben compartirlo. Cuando alguien logra algo, lo celebran. Cuando otro tiene una buena idea, le dan el crédito que merece. Cuando trabajan en equipo, buscan elevar a quienes los rodean. Paradójicamente, cuanto más ayudan a otros a brillar, más memorable se vuelve su propia presencia. Porque el liderazgo nunca consiste en ser la persona más importante de la sala. Consiste en hacer que los demás descubran la mejor versión de sí mismos. También es importante aprender a controlar el impacto emocional de tus palabras. Antes de hablar, pregúntate algo muy sencillo. ¿Lo que voy a decir construye o destruye? ¿Aclara o confunde? ¿Acerca o aleja? No todas las verdades necesitan decirse de la misma manera. La sinceridad sin empatía puede convertirse en dureza. Y la empatía sin sinceridad termina convirtiéndose en falsedad. La verdadera presencia encuentra el equilibrio entre ambas. Dice la verdad. Pero la dice con respeto. Corrige sin humillar. Discrepa sin despreciar. Y establece límites sin perder la dignidad. Con el paso del tiempo descubrirás algo sorprendente. Las personas olvidarán muchos de tus éxitos. Olvidarán el coche que conducías. El cargo que ocupabas. Incluso muchas de las conversaciones que tuvieron contigo. Pero recordarán cómo se sintieron cuando estaban a tu lado. Si sentían paz. Si sentían confianza. Si sentían que podían ser ellas mismas. Esa es la huella más difícil de borrar. Y también la más valiosa. Porque una presencia verdaderamente poderosa no busca dominar a los demás. Busca inspirarlos. No busca ser admirada. Busca dejar el mundo un poco mejor después de cada encuentro. Cuando comprendes esto, tu forma de relacionarte cambia por completo. Dejas de pensar únicamente en la impresión que causas. Empiezas a pensar en el impacto que dejas. Y esa diferencia transforma no solo tus relaciones,
también transforma la persona en la que te conviertes. Sin embargo, todavía queda un último paso. Puedes dominar tus emociones. Puedes comunicar con claridad. Puedes inspirar respeto y construir relaciones profundas. Pero todo ello solo tendrá un efecto duradero si conviertes estas ideas en una forma de vivir. Porque la presencia no se construye en un solo día. Se construye cada mañana, con cada decisión, hasta convertirse en parte de tu identidad. Y ese será el último aprendizaje de este viaje. Capítulo 9. Conviértete en alguien imposible de ignorar. Después de todo lo que has descubierto hasta este momento, quizá esperabas encontrar un último secreto. Una técnica definitiva. Un gesto capaz de transformar por completo la forma en que el mundo te percibe. Pero la verdad es mucho más sencilla. Las personas imposibles de ignorar no hacen una sola cosa extraordinaria. Hacen muchas cosas ordinarias. Extraordinariamente bien. No buscan llamar la atención. La atención llega como consecuencia de quienes son. Durante mucho tiempo hemos confundido visibilidad con influencia. Pensamos que ser visto significa ser importante. Que hablar más significa liderar. Que tener más seguidores significa dejar una mayor huella. Sin embargo, basta observar a las personas que realmente cambiaron la vida de otros para comprender que la influencia auténtica rara vez depende del ruido. Depende de la consistencia. Una persona se vuelve inolvidable cuando existe armonía entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Cuando sus palabras coinciden con sus acciones. Cuando su comportamiento no cambia según quien tenga delante. Cuando mantiene sus valores incluso en los momentos difíciles. Esa coherencia genera algo que no puede comprarse. Credibilidad. Y la credibilidad es el fundamento del respeto. A lo largo de este audiolibro has descubierto que tu presencia comienza antes de hablar. Has comprendido que tu cuerpo comunica incluso cuando permaneces en silencio. Has visto que la calma puede convertirse en una forma silenciosa de autoridad. Que la disciplina fortalece tu identidad. Que escuchar puede tener más impacto que hablar. Que la confianza auténtica nace de la relación contigo mismo. Y que el respeto hacia los demás siempre empieza por el respeto hacia tu propia persona. Ahora todas esas piezas forman un solo conjunto. Porque la presencia no es una habilidad aislada. Es el resultado de vivir de acuerdo con ciertos principios una y otra vez. Imagina una gota de agua cayendo sobre una roca. Una sola gota parece insignificante. No tiene fuerza suficiente para romper la piedra. Pero después de miles de días, esa roca comienza a cambiar de forma. La presencia funciona exactamente igual. No se construye con un gran discurso. No aparece por leer un libro. No nace de una conversación inspiradora. Se forma con pequeñas decisiones repetidas durante años. La forma en que saludas. La puntualidad con la que llegas. La atención que prestas. La palabra que cumples. La calma con la que respondes. La honestidad con la que actúas. Cada uno de esos actos parece pequeño. Pero juntos construyen una reputación. Y una reputación termina convirtiéndose en una presencia. Muchas personas desean cambiar su vida de un día para otro. Buscan una transformación inmediata. Pero el verdadero cambio casi siempre ocurre de manera silenciosa. Nadie nota el árbol mientras sus raíces crecen bajo la tierra. Sin embargo, cuando finalmente alcanza una gran altura, todos admiran su fortaleza. Olvidan que esa fuerza comenzó mucho antes de que pudiera verse. Lo mismo ocurre contigo. Quizá hoy nadie note el esfuerzo que haces por controlar tus emociones. Tal vez nadie vea la disciplina con la que organizas tu vida. Nadie aplaudirá cada límite que aprendes a establecer. Ni cada conversación en la que decides escuchar antes de responder.
Pero todas esas decisiones están formando a la persona que serás dentro de unos años. Y esa persona hablará incluso cuando permanezca en silencio. Existe una pregunta que puede acompañarte durante el resto de tu vida. Cada mañana, antes de salir de casa, pregúntate: ¿qué historia contará hoy mi presencia? No tu ropa. No tus palabras. No tus logros. Tu presencia. ¿Transmitirá calma o ansiedad? ¿Coherencia o contradicción? ¿Seguridad o necesidad de aprobación? ¿Respeto o miedo? No se trata de impresionar a nadie. Se trata de convertirte, poco a poco, en la clase de persona que ya no necesita demostrar su valor. Porque quien conoce su propio valor deja de perseguir desesperadamente el reconocimiento de los demás. Empieza a actuar desde la convicción, no desde la inseguridad. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. También descubrirás algo curioso. Cuando dejas de obsesionarte con causar una buena impresión, comienzas a causar una impresión mucho más profunda. Porque la autenticidad tiene una fuerza que ninguna estrategia puede imitar. Las personas perciben cuando alguien actúa para agradar. Y también perciben cuando alguien actúa desde la verdad. La segunda opción siempre deja una huella más duradera. Recuerda que la presencia no consiste en entrar a una habitación y hacer que todos te miren. Consiste en salir de esa habitación dejando algo valioso en quienes permanecen allí. Una idea. Una inspiración. Un ejemplo. Un sentimiento de confianza. Una conversación que alguien recordará durante mucho tiempo. Ese es el verdadero poder de una presencia extraordinaria. No obliga. No intimida. No necesita demostrar superioridad. Simplemente inspira. Y cuando inspiras, tu influencia continúa incluso después de que te has marchado. Tal vez ese sea el mayor cambio que puedes lograr. No convertirte en la persona más admirada, sino en la persona cuya coherencia, serenidad y carácter hacen que los demás quieran ser una mejor versión de sí mismos. Porque al final, eso es imponer respeto sin hablar. No es controlar a los demás. Es dominarte a ti mismo. No es buscar aprobación. Es vivir de una manera que haga innecesaria esa búsqueda. No es intentar parecer extraordinario. Es hacer de lo ordinario un reflejo constante de tus valores. Y cuando eso sucede, ya no necesitas esforzarte por ser imposible de ignorar. Lo eres de forma natural. Porque las personas pueden olvidar tu nombre. Pueden olvidar el día exacto en que te conocieron. Pero difícilmente olvidarán la presencia de alguien que vivía exactamente como decía pensar. Y esa es una forma de inmortalidad que ninguna fama puede igualar. Si has llegado hasta este momento, quiero pedirte algo muy sencillo. No cierres este audiolibro todavía. Quédate conmigo unos minutos más. Porque lo más importante de todo lo que has escuchado no está en las ideas. Está en lo que decidas hacer con ellas a partir de hoy. Vivimos en un mundo que constantemente intenta convencernos de que necesitamos algo más para ser suficientes. Más dinero. Más reconocimiento. Más seguidores. Más títulos. Más aprobación. Y mientras perseguimos todo eso, olvidamos desarrollar aquello que siempre estuvo a nuestro alcance. Nuestro carácter. Nuestra presencia. Nuestra manera de caminar por la vida. La verdad es que nadie puede controlar la opinión de los demás. Siempre habrá personas que te juzguen sin conocerte. Siempre habrá quien subestime tus capacidades. Siempre habrá quien no comprenda tus decisiones. Intentar satisfacer a todo el mundo es una batalla imposible de ganar. Pero existe una batalla que sí merece toda tu atención. La que ocurre cada día entre la persona que eres y la persona que sabes que puedes llegar a ser. Cada mañana tienes una oportunidad. No para convertirte en alguien completamente diferente,
sino para ser un poco más coherente que ayer. Un poco más disciplinado. Un poco más sereno. Un poco más consciente de tus palabras. Un poco más fiel a tus principios. Y aunque esos cambios parezcan pequeños, nunca subestimes el poder de lo que haces de manera constante. Las grandes transformaciones rara vez ocurren de un momento a otro. Suceden casi en silencio. Como el amanecer. Nadie puede señalar el segundo exacto en que la noche desaparece. Sin embargo, cuando levantas la mirada, el paisaje ya es completamente distinto. Tu crecimiento será igual. Habrá días en los que sentirás que no estás avanzando. Días en los que volverás a cometer los mismos errores. Días en los que dudarás de ti mismo. Y eso no significa que estés fracasando. Significa que estás aprendiendo. No busques la perfección. Busca el progreso. Porque la perfección genera miedo. El progreso genera movimiento. Recuerda que la presencia no se construye en los momentos fáciles. Se construye precisamente cuando nadie está mirando. Cuando decides cumplir una promesa que solo tú conoces. Cuando eliges mantener la calma en lugar de reaccionar. Cuando haces lo correcto aunque nadie vaya a felicitarte por ello. Cuando respetas tus principios incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. Es en esos instantes donde nace el verdadero carácter. Y el carácter siempre termina reflejándose en la presencia. Quizá nunca llegues a conocer el impacto que tendrás en otras personas. Tal vez una conversación contigo le dé esperanza a alguien que estaba a punto de rendirse. Quizá una palabra tuya ayude a otra persona a creer nuevamente en sí misma. Puede que un gesto de respeto cambie el día de alguien que llevaba semanas sintiéndose invisible. La mayoría de las huellas más profundas que dejamos en los demás son invisibles para nosotros. Por eso nunca subestimes el poder de tu forma de estar en el mundo. Cada vez que eliges actuar con integridad, estás recordándole a alguien que todavía existen personas en quienes se puede confiar. Cada vez que escuchas con atención, le recuerdas a otra persona que su voz tiene valor. Cada vez que mantienes la calma en medio del caos, demuestras que la fortaleza no siempre hace ruido. Y cada vez que te respetas a ti mismo, enseñas a los demás cómo deben tratarte. Ese es el tipo de influencia que permanece. No la que busca aplausos. No la que depende de la fama. Sino la que transforma vidas de manera silenciosa. Quizá, al terminar este audiolibro, nadie note un cambio inmediato en ti. Y está bien. No necesitas demostrar que has cambiado. Solo necesitas empezar a vivir de una forma diferente. Permite que sean tus hábitos los que hablen. Permite que sea tu serenidad la que responda. Permite que sea tu coherencia la que convenza. Con el tiempo, las personas comenzarán a notar algo distinto. No sabrán explicarlo con exactitud. Solo sentirán que tu presencia transmite confianza. Que tu palabra tiene peso. Que tu compañía genera tranquilidad. Y entonces comprenderás que el respeto nunca fue algo que debías perseguir. Era una consecuencia natural de la persona en la que te estabas convirtiendo. Así que, cuando cierres este audiolibro y continúes con tu día, recuerda una última idea. Cada habitación en la que entres será una oportunidad. No para demostrar que eres mejor que nadie, sino para demostrarte a ti mismo que puedes vivir de acuerdo con los valores que has elegido. No necesitas impresionar al mundo. Necesitas construir una vida de la que te sientas orgulloso cuando estés a solas contigo mismo. Porque, al final, la presencia más poderosa no es la que obliga a los demás a mirarte. Es la que inspira a los demás a creer que ellos también pueden convertirse en una mejor versión de sí mismos. Y si algún día llegas a ese punto, descubrirás que el mayor reconocimiento no será el respeto que recibas. Será la paz de saber que ya no necesitas buscarlo.
Porque lo habrás construido, día tras día, con cada decisión, con cada hábito y con cada acto de coherencia. Ese será tu verdadero legado. Y nadie podrá arrebatártelo. Si este audiolibro despertó en ti una nueva forma de ver tu presencia y la manera en que te relacionas con el mundo, compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Suscríbete al canal para seguir descubriendo ideas que fortalezcan tu carácter, tu confianza y tu liderazgo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, el respeto no comienza cuando hablas, comienza con la persona que eliges ser cada día.